De acuerdo a las herramientas de evaluación de riesgos para la salud humana de la OMS y la FAO, y en el análisis del artículo de la EFSA sobre contaminantes de la cadena alimentaria, la Comisión Europea solicitó a la EFSA en el año 2020 una opinión científica sobre los riesgos para la salud animal y humana relacionados con la presencia de glicoalcaloides en piensos y alimentos, donde se pueden destacar los siguientes objetivos: identificar puntos de referencia para la caracterización del riesgo, identificar los riesgos para la salud humana y animal con la presencia de glicalcaloides, identificar los efectos tóxicos agudos que generan los glicalcaloides de la papa y productos derivados en los humanos, donde el planteamiento del problema nos lleva a que los glicalcaloides están presentes en muchas plantas de la familia de los solanáceas como papa, berenjena y tomate, alimentos que son de consumo común en la dieta de la mayoría de los seres humanos, y para los que son aportantes importantes de los glicalcaloides en el sistema digestivo de los mismos. Se consideran en posible riesgo para la salud en la ingestión de glicalcaloides en efectos tóxicos agudos con síntomas como dolor abdominal, vómitos, diarrea, que pueden ser acompañados con somnolencia, apatía, confusión, pulso rápido, presión arterial baja, con posible deshidratación debido a los problemas gastrointestinales, hasta parálisis, insuficiencia respiratoria, cardíaca, coma y hasta la posible muerte. Todo esto acompañado de la poca información de datos de punto de referencia para los efectos en los seres humanos. Se tienen para animales como estudios en hámster, pero estos no pueden ser comparados o utilizados para determinar el riesgo que se puede generar en los seres humanos. Una vez realizada la identificación del peligro, se realiza la caracterización del peligro. Existen valores orientativos o de referencia basados en la salud de organizaciones internacionales para los glicoalcaloides. De acuerdo con un informe de la Organización Mundial de la Salud, en un estudio limitado con seres humanos, el consumo diario de este tubérculo, que es la papa, que contenía 24 miligramos de glicoalcaloides por cada 100 gramos, no generó ninguna señal de toxicidad aguda en las personas en las cuales se realizaron el estudio. Y según un informe disponible por la EFSA, que da soporte técnico a esta investigación, se ha identificado un nivel más bajo con un efecto adverso observado por cada miligramo en comparación por cada kilogramo de peso corporal al consumo de este tubérculo, es decir, lo que equivale a una dosis muy baja en la cual se pueden observar efectos indeseados. Y por último, el artículo 2 del reglamento de la Comisión Europea, que es la número 315 del 93, estipula que en caso necesario se establecerán tolerancias máximas para contaminantes específicos, en este caso relacionados con glicoalcaloides. Algunos países han adoptado una legislación muy estricta en cuanto al contenido de glicoalcaloides en algunos tubérculos, en especial de la papa. En el caso de Hungría tiene una regulación nacional de 100 miligramos por cada kilogramo. En Finlandia un contenido máximo de glicoalcaloides de 200 miligramos por cada kilogramo, pues, para patatas. En cuanto al contenido de solanina y chaconina, en Suecia, donde las regulaciones de la Administración Nacional de Alimentos sobre ciertas sustancias extrañas en alimentos establece un límite máximo de 200 miligramos por cada kilogramo para papas crudas y sin pelar específicamente. Y en Dinamarca se utiliza la directriz nórdica de 200 miligramos de glicoalcaloides por cada kilogramo para las variedades conocidas de patata y 100 miligramos para las nuevas variedades de patatas. Por último, en países como Canadá se estableció un nivel máximo de 200 miligramos por cada kilogramo para la concentración de solanina y chaconina en tubérculos relacionados con el consumo de papa. Sin embargo, los efectos o los casos notificados en cuanto al consumo de este tubérculo han sido por encima de estas concentraciones. Este valor se confirmó en 2014, indicando que es alcanzable cuando se siguen buenas prácticas agrícolas de fabricación y almacenamiento. Y por último, en Estados Unidos se estableció un contenido máximo aceptable de glicoalcaloides para tubérculos como la papa, con una concentración entre 200 a 200 miligramos por cada kilogramo de papa fresca, de acuerdo a los datos reportados por la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos.
¿Qué premisas se plantean sobre la exposición y la dosis se incorporaron en los valores orientativos de referencia? En los seres humanos, la solanina y la chaconina se absorben sistemáticamente después de la ingestión. Para ambas sustancias se informaron concentraciones relativamente largas, lo que sugiere una posible acumulación en el organismo humano. Sin embargo, no se pudo identificar ningún estudio de toxicidad crónica a largo plazo en cuanto a la concentración de glicoalcaloides en patatas, tomates o berenjenas o para las glicolas respectivamente en cuanto a estos tipos de alimentos. ¿De qué maneras pueden entrar en contacto los glicoalcaloides con los seres humanos y los animales? Los glicoalcaloides de mayor relevancia para la seguridad alimentaria son los que se producen en la patata, que son básicamente los glucósidos esteroides tóxicos predominantes en la papa, como son la solanina y la chaconina. Las concentraciones de glicoalcaloides son de 3 a 10 veces mayores en la cáscara que en la carne y existe una variación considerable entre el contenido en el tubérculo debido a los diferentes tipos de papas que hay. Las condiciones de almacenamiento, especialmente la luz y la temperatura, contribuyen significativamente al aumento de la solanina en las patatas. Los aumentos de solanina en la cáscara de la papa están estrechamente relacionados con el enverdecimiento, que básicamente genera una sensación amarga o ardiente en la boca que puede acompañar a los síntomas de intoxicación por glicoalcaloides. En cuanto a los alimentos para animales, no se identificaron datos sobre los posibles efectos adversos de glicoalcaloides de la patata para caballos, animales de compañía, etc., debido a una base de datos insuficiente sobre los efectos adversos de glicoalcaloides en rumiantes, cerdos, aves de corral, conejos y peces, y no fue posible obtener una dosis de referencia aguda en cuanto al contenido de glicoalcaloides. ¿Qué cantidad de exposición es probable que pueda producirse? La Organización Mundial de la Salud estableció como ingesta aceptable de solanina unos valores de 2 miligramos a 10 miligramos por cada 100 gramos de patata al día. Además, las variedades comerciales no llegan a tener más de 200 miligramos por cada kilogramo de patata. Si tenemos en cuenta que en una ración de consumo de patata es entre 150 a 200 gramos, no llegáramos a alcanzar pues la dosis tóxica en cuanto al contenido de glicoalcaloides que contiene la patata. La GECFA consideró que el consumo diario de patatas que contenían niveles normales de glicoalcaloides no era motivo de preocupación, siempre que las papas se manipularan y cultivaran adecuadamente. Por otra parte, para la ingesta repetida o prolongada de glicoalcaloides en patatas, no se han identificado problemas de salud asociados a los seres humanos y no se pudo identificar pues un punto de referencia para la exposición crónica a partir de los estudios experimentales en cuanto a animales. Basándose en los últimos conocimientos disponibles por la EFSA, ha identificado que por cada gramo de peso corporal al día como punto de referencia para establecer el riesgo después de una exposición aguda, esto equivale a una dosis muy baja a la que se observan con efectos no deseados. ¿Qué medición de la exposición es la adecuada para la caracterización de riesgos sanitarios? La EFSA utiliza el enfoque del margen de exposición para evaluar un posible problema de salud debido a la exposición aguda en cuanto a la concentración de glicoalcaloides en patata, considerando que el margen de exposición superior a 10 indica que no existe un problema a la salud. En el caso de la patata y los derivados, los expertos científicos han identificado problemas de salud para los grupos de edad más jóvenes, concretamente en consumidores medios y altos, para resultar un margen de exposición con valores inferiores a 10. En el caso de los adultos, solo se identificaron problemas de salud a personas que son grandes consumidores. Y por último, en cuanto al tomate y la berenjena, no se han podido establecer el riesgo para la salud humana, debido a que aún no se cuenta con suficientes datos sobre la presencia de glicoalcaloides en estos productos, y siendo aún estos limitados en cuanto a los datos disponibles de toxicidad sobre los efectos adversos generados a los animales y a los seres humanos específicamente. En el artículo, la caracterización del riesgo fue establecido por 3 tipos de caracterización.
El primero fue para la salud humana en papa, en donde se especificó el nivel adverso más bajo observado, que es el OAL, el cual es un punto de referencia para establecer el riesgo después de una exposición aguda. En este caso se encontró que por ingesta en cantidades de 1 miligramo sobre kilogramo de peso corporal o más, se tiene un efecto adverso. Y adicional se colocó un margen de exposición media en donde los valores inferiores a 10 indican un problema de salud, en donde en el artículo se especificó que afectaciones más graves son para bebés y niños pequeños al tener ese valor inferior a 10. En la caracterización del riesgo para la salud humana en tomate y berenjena, los glicoalcaloides del tomate y la berenjena no se pudieron caracterizar en la salud humana debido a falta de datos en presencia en los alimentos. La información es limitada. Y en la caracterización del riesgo para los animales de granja, caballos y animales de compañía, tampoco se pudo realizar debido a insuficiencia de datos de ocurrencia de glicoalcaloides para alimentos y falta de datos sobre los posibles efectos adversos. Para concluir, del artículo sobre la evaluación de riesgos de glicoalcaloides en piensos y alimentos, en particular patatas y productos derivados de la patata, el resumen del artículo muestra que la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, EFSA, realizó un dictamen científico y evaluó los riesgos para la salud humana y animal relacionada a la presencia de glicoalcaloides en alimentos y piensos. En esta evaluación se estudió los glicoalcaloides de las partes comestibles de las plantas de la patata y otras plantas alimenticias que contienen glicoalcaloides, estudiando así adicionalmente el tomate y la berenjena. En humanos, los efectos tóxicos agudos de los glicoalcaloides de la patata en alfa-solanina y alfa-chaconina provocan síntomas gastrointestinales como náuseas, vómitos, diarrea por ingesta en cantidades de 1 miligramo sobre kilogramo de peso corporal por día o más. Basándose en los últimos conocimientos disponibles, la EFSA obtuvo un LOAEL, que es el nivel de efecto adverso más bajo observado, encontrando que 1 miligramo de kilogramo de peso corporal por día como punto de referencia para establecer el riesgo después de una exposición aguda, lo cual equivale a la dosis más baja que se observa en los efectos no deseados.